Hola ideadores, hoy vamos a utilizar los materiales que me mandaron desde BBCraft para hacer esta bonita caja desde cero. Yo la he decorado de Navidad porque la voy a usar para guardar dentro mis servilletas navideñas, pero la podéis decorar con el motivo que queráis. Mirad qué chula es. ¡Vamos allá! Hola ideadores, hoy vamos a utilizar los herrajes y las maderas de BBCraft para hacer una caja. He estado tomando las medidas de la caja y yo quiero hacer una caja que tenga de base por dentro 17 x 17 para que me quepan las servilletas. Entonces voy a necesitar dos maderas de 17 x 17 y luego en el alto va a tener la base 5 centímetros de alto y una tapa de 2,5 de alto para que luego me quepa para poner este cierre. Entonces, aparte de las dos maderas de 17 x 17, voy a necesitar dos maderas de 17 x 2,5, dos maderas de 17 x 5, dos maderas de 17,4 x 5 y dos maderas de 17,4 x 2,5, porque esto tiene 2 milímetros de espesor. Así que con estas maderas vamos a cortarlo utilizando yo mi sierra. Vosotros lo podéis cortar también, ya lo sabéis, utilizando un cúter. Hola, ¿todavía no te has suscrito? ¿Y a qué esperas? Solo tienes que darle al botón rojo de suscribirse. Y dale también a la campanita, activando todas las notificaciones. Es muy importante porque así YouTube te avisa cada vez que suba algo nuevo y no te pierdes nada. Venga, dale ya, que es gratis. Muchas gracias. Vamos a montar nuestra caja. Como veis, tengo aquí ya la base de 17 x 17 con cintas de carrocero puestas en los laterales. Y tengo aquí preparadas otras cintas. De hecho, yo la había montado ya, pero me he dado cuenta de que no lo había grabado, así que vamos a repetir. Esta es uno de los laterales cortos, así que tengo que poner cola por toda esta parte de aquí. Tiene un poquito, pero le voy a echar un poquito más. Ahí. Y esta la pongo en un lateral, enrasando bien en los dos laterales. Y subo aquí. Ahora me toca poner una de las largas y en esta larga voy a poner cola aquí y abajo y la enraso bien al lateral. Entonces me sobresaldrá por este lado de esta madera. Es normal porque es lo que quiero, porque ahora luego aquí voy a pegar la otra corta. Pego aquí en la esquina para que se quede bien montado y, como os digo, aquí pego la otra corta de 17. Aquí voy a colocar cola en la parte de abajo y luego en este lateral, pero por el lado, porque es donde va a pegar aquí con este trozo que sobresale. Lo enraso bien con aquel trozo. Y esta sí que tiene que quedar aquí enrasada, porque ahora vamos a colocar la que nos queda, que es una larga, con cola por aquí y por aquí. Y ahora la colocamos aquí, enrasando a los dos laditos. La base la vamos a hacer exactamente igual, pero utilizando las piezas de 5 centímetros. Toda esta cola que nos sobra por aquí la podéis quitar con el dedo, con un pincelito, con una servilleta, con lo que queráis. Y yo ahora voy a levantar y con una toallita de estas de bebé voy a quitar toda la cola que se haya podido salir por abajo. Esto lo vamos a dejar secar así, boca abajo, o sea, boca abajo, con la base en la parte de abajo. Y lo voy a dejar secar. Y aquí tengo también la parte de abajo de la caja, que como os digo se hace igual, pero con las laterales de 5 centímetros.
Y como os digo, a mí me gusta dejarlo secar muy bien. Lo voy a dejar secar por lo menos una noche para que esté bien seco, porque si no nos lo podemos cargar en el siguiente paso y todo esto no habrá servido para nada. Ya está seca nuestra caja y ahora, como veis, le he pintado aquí una línea a 1 centímetro de cada uno de los lados. ¿Por qué? Porque ahora voy a pegar estas esquineras de madera que también me mandaron y las voy a pegar así en las 4 esquinas a 1 centímetro de cada lado, que ya veréis qué bonita va a quedar la caja con esto. Para ello, cola blanca o cola de carpintero. Y lo dejamos secar, y cuando seque le vamos a dar una imprimación blanca tanto por fuera como por dentro a la tapa y a la parte de abajo de la caja. Ya tenemos la caja preparada con nuestra imprimación y ahora lo que voy a hacer va a ser darle color. Yo voy a utilizar esta pintura color rojo. Esta pintura es una pintura tiza, pero daría lo mismo que fuera una pintura tiza o una pintura acrílica, porque lo que voy a hacer va a ser darle un color fuerte de fondo y luego haré un decapado con un color ya clarito por encima. Así que nada, estoy mezclando bien la pintura, que sabéis que siempre tengo problemas con esto. Y ahora simplemente es pintar. Para pintar por estos recovecos de las filigranas, yo os recomiendo que utilicéis un pincel un poco más fino. Tampoco hace falta que sea fino del todo, pero de este estilo. Luego el resto de la caja la voy a pintar con este para ir más rápido. Si te gusta lo que estás viendo, házmelo saber. Solo tienes que darle el dedito arriba, pero también me vendrá muy bien si me dejas algún comentario. Y me ayuda mucho que me compartas en tus redes sociales, porque así puede conocerme gente que todavía no me conocía. Muchas gracias. Pues aquí estoy de nuevo. Como veis, ya he pintado mi caja. Por dentro le he dado 2 capas de rojo para que quede bien roja, porque ya se va a quedar así. Y por fuera le he dado solo una capa, porque como ahora vamos a hacer un decapado, no me importa que no esté perfecto, porque luego no lo va a estar. Y como veis, tengo aquí una vela, restos de cera, cualquier cosa así os puede servir. Y le vamos a aplicar por la caja, por las zonas por las que luego queremos que salte la pintura al hacer el decapado, que van a ser todas las esquinas y también pues en las zonas estas del relieve, las zonas donde naturalmente hubiera tenido más desgaste. Y en la base vamos a hacer lo mismo. Ahora nos vamos a deshacer de todos estos trocitos de cera, y para eso a mí me gusta utilizar una brocha que tenga las cerdas duras. En algunos sitios igual nos toca rascar un poco si ya se ha quedado muy pegada, pero si no, se quita bien con la brocha. Y quitad ahora bien toda la cera que os haya quedado en la superficie en la que vais a trabajar, porque si no, luego se volverá a pegar a vuestras cosas. Es un poquito sucio, pero bueno, como luego vamos a lijar, que eso es más sucio todavía, pues ya lo limpiaremos todo. Y ahora viene el momento de decidir. Yo, después de hacer el decapado, quiero hacerle un decoupage. Y la verdad es que no me decido si hacérselo con esta rosa roja, recortándola por aquí y luego poniéndola, o hacerla con este pajarito. Este es un motivo muy navideño y ya estamos saliendo de las fechas navideñas, pero la verdad es que como la caja vale igual para cualquier época, y yo creo que voy a usar el pajarito, porque como luego voy a guardar dentro servilletas, y yo creo que voy a guardar dentro las servilletas navideñas, pues así ya sé un poco lo que hay dentro. Y es que este pajarito me lo ha regalado mi amiga Yolanda de Creados con Pasión, y es que es monísimo. Entonces, ¿por qué es importante saber con qué servilleta lo vamos a hacer? Porque esta servilleta tiene el fondo blanco, así que el decoupage lo voy a hacer con la parte de arriba en blanco. Con la rosa también quedaría muy bonito, ¿eh? No os digo que no, pero me ha enamorado el pájaro. Vale, entonces,
Ahora voy a coger pintura blanca y, como siempre, le vamos a dar una capa por encima, solamente una. Aunque no quede perfecta, da lo mismo, porque luego lo vamos a quitar. Y además, si damos más de una capa, luego nos va a costar mucho quitarlo. Vamos a hacer como antes, poniendo el blanco con un pincel más, o sea, el blanco aquí con un pincel más pequeño, para entrar bien por todos los recovecos, ya que luego lo que vamos a hacer va a ser quitar el blanco de la superficie mediante la lija. Y no me puedo creer lo torpe que he sido, que de todo el resto del vídeo, en vez de grabar las partes en las que os explicaba cómo lo iba haciendo, he grabado las partes entre medias. Así que no lo tengo grabado, pero os voy a explicar cómo lo he hecho. Después de pintar la caja de blanco, como ya habéis visto, he cogido una lija de grano fino y la he lijado por la superficie toda la caja. Todavía tenía separada la parte de arriba y la de abajo, y he lijado toda la tapa y la parte de fuera de la base. La parte de dentro no, porque estaba en rojo. También os explicaba que las lijas estas de taco, bueno, a mí por lo menos, en cuanto hago un decapado o dos, se me llenan muchísimo de pintura. Entonces, para limpiarlas, las sacudo, incluso las froto entre sí, o con un cepillo de dientes viejo. A veces les sale bastante bien este polvillo que tienen por aquí. Pero si no, incluso las podéis meter debajo del grifo. Yo las he metido debajo del grifo y frotándolas con el cepillo, por ejemplo, salen bastante bien. Hombre, no se recuperan del todo, pero por lo menos para una o dos veces más sí que duran. Entonces, después de hacer el decapado y limpiar bien todo el resto de polvito, he hecho el decoupage. El decoupage lo he hecho con esa servilleta que os he enseñado, quitando los bordes con un pincel de agua, un pincel mojado con agua. Yo suelo utilizar estos pinceles que me habéis visto más de una ocasión, que tienen agua dentro, pues porque es más cómodo, pero podéis utilizar cualquier pincel mojado con agua para cortar alrededor. Si además eso hace que quede la pelusilla molona, que ya hemos visto más veces, y luego el decoupage se hace normal, con una cola de decoupage o un pegamento cola blanca rebajado con un poco de agua. Se echa una capa, se coloca con cuidado solo la capa del dibujo de nuestra servilleta y luego colocamos encima un plástico y extendemos del centro hacia el borde para quitar bien todas las arrugas. Luego le damos por encima otra capa de pegamento de decoupage y dejamos secar. Y a la vez por dentro lo que le he hecho para darle un poco a la tapa ha sido este stencil. De esta manera. Es un stencil de girasol que me gusta un montón y que cuadraba muy bien aquí. Entonces simplemente sujetándolo con unas cintas de carrocero, y ya sabéis que yo para el stencil suelo utilizar este tipo de esponjitas. La he mojado en la pintura blanca, descargo un poco el sobrante y voy haciendo el stencil. Por suerte esto me habéis visto hacerlo más veces. Cuando se ha secado todo por dentro, bueno, no, por dentro todavía no la he barnizado, la he barnizado al final, pero por fuera sí, por fuera la he barnizado con barniz mate, para que se quede este aspecto envejecido que me gusta tanto. Y os digo que por dentro no, porque por dentro la he barnizado después de poner los herrajes. Los herrajes que le he puesto han sido estos cierres, que lo que he hecho ha sido medir una distancia, creo que eran 2 centímetros, de los extremos al centro, y aquí he puesto mis herrajes. Primero he puesto en la tapa y luego he cerrado la caja y he puesto en la base. ¿Y por qué no había pintado todavía por dentro? Pues porque los tornillos que traía eran muy largos y me sobresalían por aquí.
Entonces lo que he hecho ha sido con una herramienta de corte, como estas de aquí, cortar el sobrante de los tornillos. Y para que no pinche ni nada. Y luego, para que no se vea, los he pintado por encima con pintura roja. Cuando ya tenemos hecho eso, tanto en los tornillos de detrás como en los de delante, podré ya barnizar la caja por dentro, que yo lo he hecho con barniz satinado. Y como os digo, para poner el cierre, lo que hago siempre, mido lo que mide el cierre, se lo resto a lo que mide el ancho de la caja y a esa resta la divido entre 2. Entonces esa será la distancia que tiene que haber entre un lado y el comienzo del cierre. Primero pongo la parte de arriba, la atornillo, y luego coloco la parte de abajo en un lugar en el que cierre bien. Como veis, en este caso no va enrasada con el borde de la madera, porque si lo enrasaba luego esto no cerraba bien. Entonces eso tenéis que tenerlo en cuenta. Por eso siempre colocad primero una mitad del herraje y luego la segunda mitad que cierre bien. Le he puesto todos los tornillos ya, viendo que cerrará bien, y les he hecho lo mismo que los del otro lado, cortarlos, pintarlos, y entonces, como os digo, he barnizado la caja y ahora ya sí que está completa. Siento mucho no haberos podido enseñar cómo hacía esto, pero ya os digo que he estado muy torpe con la grabación. Espero que no me vuelva a pasar, que sea la una y no más de este año 2022. Que por cierto, no se desea un feliz año. Espero que todos tengáis un año cargado de creatividad. Y vamos a ver mejor la caja. Y así de bonita ha quedado nuestra caja. Mirad las bisagras, qué chula, sus adornos, este cierre tan gracioso que me gusta tanto. Y ya la tengo llena con mis servilletas. Mirad el stencil, qué bonito se ve. Yo estoy encantada con la caja. En ella voy a guardar mis servilletas navideñas y por eso le he puesto esta decoración navideña, pero la podéis poner la decoración que queráis. Nos vemos pronto con más cosas, pero recordad que tenéis un descuento en BB Craft y que no os lo podéis perder, así que usadlo en la página web. Nos vemos pronto con más cosas.